9 de la mañana, 16 minutos. Seguimos en esta conversación con el licenciado Andrés Madrigal Hernández, que nos visita esta mañana en cabina. Lo hemos invitado a platicar. Ha reconocido públicamente ya su aspiración a la dirigencia estatal. Dice que que la convocatoria pues no le ve mayores señalamientos, mayores inconsistencias, que cumple legalmente. Dice también que bueno, pues tiene una estructura que le apoya, que están buscando ya a los delegados para lograr las firmas y poder así obtener el registro. Entre otras cosas, ha platicado esta mañana Andrés Madrigal, hablamos de Humberto Mayans, de Lorena Burregard, de Guillermo Narváez, y bueno, pues ahí él ha hecho sus consideraciones y sus puntualizaciones. Uno de los señalamientos que más hemos escuchado en este último tramo de esta competencia por la dirigencia estatal y en espera de la emisión de la convocatoria ha sido lo que algunos aspirantes han señalado en relación a que el gobierno del estado, el gobierno de Arturo Núñez tiene metido las manos en el proceso. En particular, Evaristo Hernández y Félix Eladio Sarracino lo han señalado. Evaristo me decía hace un par de viernes o el viernes pasado, no lo recuerdo bien, que el gobernador y el secretario de gobierno pretenden una dirigencia a modo, que incluso para el 2015 existe un pacto para que el gobernador gane el Congreso. ¿Ves ese escenario? ¿Ves que el CEN, en su afán de que el pacto por México no se vea fracturado o impactado, genere las condiciones en Tabasco para que la dirigencia que llegue sea una dirigencia que no le genere mayores complicaciones al gobierno de Arturo Núñez? Mira, de entrada habría que ponderar, Emmanuel. El gobierno de la República está en manos de un priista, Enrique Peña Nieto. Si uno acepta que en una entidad federativa el gobierno local tiene injerencia en los asuntos internos de los partidos políticos, también puede presuponer que a nivel del gobierno federal lo existe. Sin embargo, yo no creo en esa hipótesis. Respeto las opiniones de Evaristo, lo admiro, es un tipo valiente. Félix es uno de nuestros cuadros políticos del PRI con mayor formación jurídica, lo ha demostrado, ha ganado batallas desde diferentes ángulos y hay que reconocérselo. Aunque ahora recibió un revés del Tribunal Electoral de Tabasco en relación a Aguilar Bodegas y su dirigencia provisional. Sí, porque en la vida se gana y a veces no se gana. Yo no creo que se pierda, aprendemos de las derrotas. Sin embargo, bueno, volviendo al tema de si el gobierno local tiene injerencia en los asuntos de los partidos, yo no lo afirmo. ¿Por qué razón? Porque teniendo en el gobierno del estado a un hombre con la formación del señor gobernador Arturo Núñez Jiménez, que ha transitado por los espacios más altos de las instituciones electorales en el país, no se aceptaría que con todo ese arsenal de experiencia, de cúmulo de conocimientos, se vulnerara la soberanía interna de las organizaciones políticas. Pero más allá de si se acepta o no se acepta, ¿tú ves elementos, observas circunstancias que te pudieran hacer pensar esto? En el caso mío, definitiva y rotundamente te digo no. Yo no he sentido en lo particular que haya ni acoso, ni que me estén grabando, ni que tenga yo un expediente sobre todo lo que hago cotidianamente. No contigo en particular, más bien en la relación que tiene, por ejemplo, con Aguilar Bodegas, las visitas a la Secretaría de Gobierno, todo esto que ha generado mucho ruido al interior. Mira, Emmanuel, yo creo que justamente los partidos políticos logramos el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía cuando podemos establecer vínculos de diálogo, de entendimiento con todas las fuerzas y con todas las instancias. Aún aceptando como la realidad, así lo marcó en la elección del 2012, que el gobierno es opositor al PRI, tenemos la obligación de poder sentarnos a la mesa como lo ha hecho los diferentes partidos en el Pacto por México. Se tiene que dar viabilidad a ese pacto que le dé solidez y consolide las estructuras de esta nación que por lo demás requiere que transitemos en un ambiente de confianza, de respeto, de integridad y de dignidad políticas para que la sociedad pueda volver a confiar en los partidos. ¿Así sería tu dirigencia? Indudablemente los principios que me regirían tendrían que ser los que aquí también he comentado. Institucionalidad, esto es un vínculo con el gobierno del estado, estarían en comunicación permanente, sentándose a la mesa, acordando cosas. En condiciones que no vulneren nuestros principios,
nuestros estatutos y nuestro programa de acción. El diálogo, la sociedad lo ve como un instrumento para no solamente limar asperezas, sino para construir los grandes acuerdos que esta nación mexicana necesita y que el Estado de Tabasco en particular está requiriendo, porque son muchos años de confrontación, son muchos años de desgaste, Manuel. Nos duele cotidianamente estar, pareciera que subidos en un ring, dándonos de golpes unos con otros y entre nosotros mismos, cuando la tarea que debemos tener como tabasqueños todos es devolverle a este querido Edén, que es nuestro Estado de Tabasco, la tranquilidad y armonía que, como tu padre lo señaló, permitió que por muchos años pudiéramos conocernos, reconocernos, tratarnos y transitar en un ambiente de paz, de armonía y de tranquilidad. Entonces, para ti no te salta, no te brinca, no ves más que Aguilar Bodegas se reúna con el secretario de gobierno, visite la secretaría de gobierno, se sienten, acuerden, expongan problemas, situaciones. No lo veo mal, siempre que sea pegado a un principio de ética política y de moral pública que le dé al PRI, en este caso, la posibilidad de tender los necesarios puentes de comunicación con todos los actores políticos y sociales, y en tratándose del gobierno del Estado, si es que nos atenemos a lo que establece el 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los partidos son entidades de interés público, el interés público lo representa el gobierno, y no podemos en una actitud contestataria eludir la posibilidad de construir entre todos, entre todas las fuerzas, hablo de todos los partidos, la necesaria unidad que Tabasco requiere, porque Tabasco está por encima de cualquier interés partidista. ¿Cómo evalúas la actuación de Aguilar Bodegas hasta el momento? Desde mi experiencia, me parece que le ha tocado a don José Antonio Aguilar, como decimos a veces, remar contracorriente. ¿Por qué? Porque los tabasqueños somos especiales para hacer la política. ¿No los conoce Aguilar Bodegas? ¿Le ha calculado mal? Así es, yo creo que no tenía idea de cuál es nuestra actitud y nuestro comportamiento en política. Y es chiapaneco, estamos cerquita. Sí, es vecino, pero yo creo que la idiosincrasia de los chiapanecos, por su propio origen y conformación étnica, le da a ciertos esquemas de autoridad la posibilidad de tener el respeto a sus mayores, que en nuestro caso se ha ido perdiendo y lo estamos observando todos los días, ¿no? Para los aspirantes a la dirigencia estatal han señalado que ya no es garantía, algunos de ellos, que ya no es garantía de imparcialidad, han solicitado su remoción, que fueron discriminados cuando reconoce que se juntó con 4 solamente porque eran los que tenían estructuras, dando a entender que eran los que tenían posibilidades. Yo reitero lo que te comenté hace un momento, cuando lo fui a visitar y pedí audiencia para hablar con él en el comité directivo estatal, me recibió, platiqué, le expuse mi intención de participar y en ningún momento obtuve una negativa. Me parece que es una actitud de respeto, de madurez, porque bien podría haberme dicho, oiga, ¿y usted qué hace si es que esto ya se cerró? Pero no, porque no había todavía reglas del juego. Cuando sale la convocatoria es cuando verdaderamente quienes traían y habían manifestado la intención debieron haberla ratificado, entrando y recogiendo sus formatos para recabar las firmas que marca el propio procedimiento, y si reunían la cantidad de apoyos requeridos, pues continuar en esta lucha, ¿no? Ahora, ¿tú ves correcto que haya hecho esta declaración, que haya dicho, me reuní con 4 porque son los 4 que pueden? Digo, en palabras más, palabras menos, eso es lo que nos dio a entender. Bueno, yo creo que él traía más o menos ya desde su llegada a Tabasco el pulso de cómo estaban las preferencias de quienes habían hasta ese momento manifestado su intención de participar. También recuerdo que dijo... ¿Pero es una cuestión de estructuras? Pues yo creo que sí, y de ética, ¿no? Porque yo no me atrevería a haber entrado a este proceso si no hubiera sido impulsado por quienes han creído que yo los podría representar de manera digna y responsable. Si yo hubiese sentido que no tenía la más mínima posibilidad, hubiera sido mal de mi parte haber aceptado cuando de antemano sabía que no tenía ninguna posibilidad. Que el interés del CEN podría ser reventar el proceso, dice Evaristo Hernández, para así poder designar directo. Bueno, yo creo que ahora el balón está en la cancha de la Comisión de Procesos Internos, ¿no? Para lo cual tengo entendido que ya
el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional Política, de Procesos Internos, ha enviado algún representante. Yo no he tenido contacto con nadie todavía, más sin embargo, creo y reitero que debemos confiar en nuestras propias estructuras. ¿Por qué razón? Por una muy sencilla, Emanuel. Si nosotros mismos descalificamos, si nosotros mismos denostamos, si nosotros mismos estamos permanentemente criticando, y eso no quiere decir que esté en contra de la crítica positiva, desde luego, vamos a ir a habitar a una casa que de antemano hemos empezado a destruirla. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestro papel? Yo también creo que en el ánimo constructivo de poder articular la unidad que se requiere al interior del PRI, tenemos, lo repito una vez más, que ponderar por encima de nuestro interés particular como partido, el interés supremo de Tabasco. Ahora, Andrés, se ha señalado que hay un candidato de línea, que este es Erubiel Alonso. Bueno, yo no puedo afirmar que sea de línea, mas sin embargo, miembros de la estructura de este joven valor de la política del PRI en Tabasco se han encargado de darle viabilidad y credibilidad a eso que es ya un rumor generalizado o una idea que se ha sembrado en la mayoría de quienes participamos en la política. Esto es, ves elementos de que Erubiel Alonso podría ser el candidato que de alguna manera le conveniese a la dirigencia nacional. Yo creo que había que buscar al que le convenga a la militancia y a Tabasco. Estoy de acuerdo, pero ¿a quién ves tú? ¿Tú ves este escenario con Erubiel Alonso? Yo veo a Andrés Madrigal Hernández como el proyecto más viable para poder alcanzar ese nivel que estamos buscando. Sí, pero no estamos viendo al proyecto más viable, sino estamos viendo al que la dirigencia nacional quisiera poner. Mira, yo te podría decir, por ejemplo, ayer en la tarde, al mediodía, la CNC Nacional envió a un representante a Tabasco porque entiendo que de acuerdo con los tiempos, inmediatamente después de la elección de la dirigencia estatal, siguen los sectores y las organizaciones. Si la llegada de este personaje fuese para inclinar la balanza a favor, en este caso, de el diputado, yo también lo señalaría con índice de fuego. ¿Por qué? Porque este asunto lo tenemos que resolver los priistas de Tabasco en la posibilidad de articular esa necesaria unidad que requerimos para poder enfrentar el reto del 15 y del 18. Pero tú nos dices, la estructura de Erubiel se está haciendo a la tarea de hacernos pensar eso. Bueno, es que con su actitud hay algunos personajes que los apoyan, jóvenes sobre todo, que por la misma inexperiencia han cometido errores expresando, como en el caso que ayer me entero de que ya alguien dice que ya se tiene más del 50% del total, y eso del total de los consejeros, de las firmas, y eso a quien menos ayuda es al proyecto que ellos mismos representan, porque rompe con la posibilidad de que los demás también empecemos a pensar que en efecto sí hay la intención de que desde antes esté decidido el asunto, ¿no? ¿Contra quién se está luchando? ¿Es contra Erubiel Alonso o contra Jesús Alí y su grupo? No, yo creo que contra viejas prácticas que sentaron sus reales al interior del PRI, y que hay quienes se resisten a perder ese régimen de canonjías del que antes se disfrutó. ¿Quiénes se resisten? Es la oportunidad quienes ponen en práctica esos mecanismos. ¿Y quiénes son los que ponen en práctica esos mecanismos? Mira, por norma yo no puedo, no debo, no me gusta en lo particular señalar sin tener pruebas. ¿Te estás enfrentando a Erubiel Alonso o a Jesús Alí? Bueno, si hay el respaldo de uno hacia el otro, indudablemente que me estoy enfrentando a ambos, ¿no? Pero, como te decía, no lo puedo afirmar categóricamente. Es como no lo que se dice de ti, que ello. Enfrentarse a Andrés Madrigal es enfrentarse a Humberto Mayans. Y yo creo que ahí sería una percepción equivocada. Pero ya se tiene afuera, es lo que se comenta. Así es, si fuese así, yo estaría en otra circunstancia y a lo mejor no estaría en búsqueda de la dirigencia o de la presidencia del comité estatal del partido. Ahora, difícil ya una candidatura de unidad. Yo creo que mientras todavía no se otorguen los registros, hay la posibilidad de construirla. ¿Quién la encabezaría?
regreso al punto de origen de mi plática contigo esta mañana. El perfil, quien le garantice al PRI experiencia, capacidad, trayectoria, capacidad de gestión financiera, porque hoy el PRI tiene que estar atenido exclusivamente a las prerrogativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo entiendo claramente. Sin embargo, para que la gente visualice, sería importante ponerle nombres. ¿Quiénes podrían ser estos personajes que cumplan con este perfil? Bueno, justamente yo tomo la decisión de participar en esta contienda porque creo acercarme o reunir alguno de los aspectos de este perfil. Me parece que para terminar con esta inacabada disputa interna se necesita madurez, se necesita sensatez, se necesita humildad, y yo creo poseer esos atributos para articular. Entonces, ¿tú estarías invitando a todos los aspirantes a que cerraran filas en relación a ti? Si ellos aprecian lo que yo poseo como atributos, por supuesto que los invito para que juntos construyamos la necesaria unidad que el PRI necesita en este momento. ¿Y tú estarías también dispuesto a declinar? Si fuese necesario, en su momento lo ponderaría, Emanuel. Se hablaba de Enrique Priego y lo decía Guillermo Narváez. ¿Podría ser el personaje, Enrique Priego, que unifique al partido, que sea el factor de unidad? Bueno, Enrique, cuando fue secretario de gobierno en el trienio de don Manuel Gurría, dio muestras de una enorme sensibilidad y capacidad. Yo le reconozco a Enrique atributos que a lo mejor tal vez otras personas no lo observen en su desempeño y en su trayectoria, mas sin embargo, eso también lo tendrían que determinar los términos del mecanismo que el partido a nivel nacional ha instrumentado. ¿Pero a ti te parece bien Enrique Priego? ¿Sería una de las personas que podría lograr esto? A mí me parece que es un profesionista, es un hombre que le ha costado a Tabasco formarlo, pero que él se ha empeñado con su esfuerzo, con su trabajo, en construir su propia imagen. ¿Sería el ideal uno de los personajes que pudiera lograr la unidad en el PRI y no meterse a una contienda de desgaste? Bueno, reúne atributos indudablemente que se acercan al ideal. El ideal existe en tanto, como decía Platón, como una aspiración de todos. En la realidad se tiene que jugar con lo que hay y con quien está en la arena. Te lo planteo de otra manera. ¿Declinarías a favor de Enrique Priego? Bueno, yo lo tendría que consultar con quienes también me dieron su confianza. No puedo tomar en este momento una decisión y anunciarles porque de antemano yo estaría negando ese afecto, ese respaldo y esa necesaria fortaleza que significa para mí la confianza de quienes me pidieron que yo los represente. ¿Otro nombre, otro personaje de alguien que pudiera en un momento dado reunir estas características? Emanuel, Tabasco es una tierra, como ya lo dijo alguien antes que yo, que produce políticos al por mayor. Por eso deberían de haber muchos nombres y nada más se ha escuchado uno, el de Enrique Priego. Eso me llama la atención. El problema lo observo en lo siguiente y quiero aquí hacer este comentario porque hay que rendirle un tributo a las mujeres. Si te das cuenta de quienes estamos participando, ¿cuántas mujeres buscan la presidencia? Amalín, que estaba, yo ya no la observo en la contienda, más sin embargo, la convocatoria estableció que uno de los dos de las fórmulas que quisieran participar debería ser menor de 35 años. De preferencia, sí, remarcaba Evaristo, no necesariamente. No necesariamente, pero apegados estrictamente a ese mandato, busquemos dentro de los cuadros priistas mujeres menores de 35 años que cubran ese perfil. Hemos descuidado la formación de cuadros, por eso en circunstancias como esta buscamos los nombres y aparecen los mismos de siempre, porque perdimos la capacidad de formación de los cuadros políticos, no de los nuevos necesariamente con discursos viejos, sino de los nuevos con discurso actual, para poder ajustarse a las demandas de una sociedad que en los albores del siglo XXI requiere de formación y de experiencia, y en la articulación de esos dos factores poder ofrecer a la sociedad lo mejor que cada uno tiene. Pero volvemos al mismo punto, nadie dice nombres. Esto es, se hablan de muchos políticos, de liderazgos, de perfiles, pero a la hora de decir, ok, ya sabemos qué debemos buscar, a quién debemos, no a quién,
qué debemos encontrar en el perfil del dirigente ideal. Sin embargo, a la hora de preguntar quién, caemos al mismo punto. Esto es, no hay nombres. Así es. Tú viste y hemos vivido la participación de los 12 o 13 compañeros y compañeras que estaban antes que yo. Yo aparezco en escena de último momento y sin ser arribista, sin ser oportunista, lo que estoy diciendo, aquí hay un hombre que tiene trayectoria, que tiene experiencia, que es leal, que es institucional, que puede articular la unidad en la diversidad. Me hago presente para mandar el mensaje tanto al partido como a la sociedad tabasqueña, que la disputa inacabada puede llegar a su fin si nos dan la oportunidad de poder encabezar este gran proyecto de refundación del PRI en Tabasco. Jaime Lastra Bastar, ¿podría ser? ¿Podría reunir los requisitos? Pues tuve oportunidad de tratarlo cuando fue secretario de gobierno. Creo que junto a su nombre podrían aparecer otros, pero yo no me atrevería a proponer a uno en particular porque iría en contra de mi propia aspiración y de antemano cancelar la posibilidad que la gente me encomendó para representarla. ¿El candidato a vencer es Erubiel Alonso? Yo creo que el candidato a vencer es la actitud negativa que pudiera permear en los que estamos participando, porque eso no abonaría al despunte del PRI, sino al contrario. Yo creo que tenemos que vencer nuestras propias ansiedades, tenemos que vencer nuestros aspectos negativos para poner por encima de todo la voluntad constructiva de crear un nuevo Tabasco a partir del PRI. Estoy de acuerdo, sin embargo, ¿quién es el que podría tener mayor ventaja ya, el que podría ir más adelantado, el que podría ya estarse enfilando a la dirigencia de Erubiel? Yo creo que quien tiene el pulso de esta circunstancia es la dirigencia estatal y la propia comisión estatal. Sí, pero tú quieres participar en una contienda y tienes que ver a quiénes tendrás enfrente, y ya sabes a quiénes tienes enfrente. ¿Quién es el candidato que más te preocupa, el que le ves más posibilidades? ¿Es Erubiel, a Evaristo? ¿A quién? Bueno, si nos atenemos a lo que muchos comentan hacia afuera, pues habrían aquellos que iniciaron antes. Y hablo de los que iniciaron antes como todos. Uno en particular, es que iniciaron 13. Porque uno no puede abandonar una lucha, Emanuel, cuando todavía ni siquiera hay dictamen. Los dictámenes se van a dar. Pero hay una realidad, Andrés, y no podemos dejarla de ver. Tú siempre cuando entras en una competencia, por ejemplo, en una carrera, y sabes con quiénes vas a competir, pues ubicas a quienes podrían sacarte la ventaja o quienes podrían estar muy cerca de tu rendimiento. Y tú ubicas quién es tu competidor más cercano. Y yo te lo preguntaré aquí. Hay 13, algunos ya han dicho que no van, se han descartado ya. Hay otros que dicen que van a cerrar filas. Y tenemos, bueno, pues a Evaristo, a Pedro, que no se ha pronunciado Pedro en las fechas recientes, a Félix Eladio, que va a impugnar, etcétera. Sin embargo, de los que ves, ¿quién te preocupa? Te lo planteo de otra manera. ¿Quién te preocupa? ¿Erubiel Alonso? No, a mí me ocupa la posibilidad de convencer. Estoy de acuerdo, sin embargo, tú tienes que ver en tu estrategia quién es el que está logrando el mayor convencimiento. No me preocupa nadie en particular, Emanuel, porque sería distraerme del propósito que me mueve. No, para yo llegar a ocupar medir, es simplemente, yo estoy convencido que alguien que entra a la estratega, que un estratega, tiene que ver todos los escenarios y tiene que decir, bueno, yo me voy a concentrar en la propuesta, en conseguir a los delegados, las firmas para el objetivo. Sí, por supuesto, pero no puedo dejar de ver que tengo a ciertos competidores que me pueden hacer sombra o que incluso me pueden rebasar. Un estratega tiene que ver todos los escenarios. Tú no los estás viendo, me sorprende. No, sí los estoy viendo. Bueno, entonces, ¿quién es el que te preocupa? Es que yo no puedo apostarle a los errores de los otros o a la estrategia de los otros, sino afinar la mía, para que los mecanismos que yo instrumente y las herramientas que use sean las que puedan vulnerar el esquema que traen los demás. Pero las afinas precisamente observando a los otros, viendo qué errores cometen. Ni duda, yo creo que todavía hay que esperar. Hay que esperar, pero ¿a quién ves más perfilado? No puedo creer que no sepas hoy, no me puedas decir quién es el candidato de los que ya están caminando, que veas con mayores posibilidades. ¿Cuál es el enemigo a vencer? Es que no hay uno solo en particular. Cada quien tiene su estrategia. Evaristo y Erubiel la tiene muy guardada.
Y entonces tú dices, por ejemplo, Pedro Gutiérrez todavía no se pronuncia, no dice qué está haciendo Pedro, conociéndolo. Sí, pero ustedes en el interior saben qué están haciendo cada uno. Porque no te puedo creer que no sepan qué están haciendo cada uno. Tú hace un momento me decías, bueno, la estructura de Rubiel no está haciendo las cosas y nos está haciendo pensar otras cosas. No está haciendo las cosas correctamente. Entonces sabes que está haciendo la estructura de Rubiel. O a lo mejor desde su punto de vista lo están haciendo muy bien. Claro, y eso pero tú obra sabes, en contra de su propio Estoy proyecto. de acuerdo, pero tú sabes qué está haciendo la estructura de Rubiel. A lo que voy es que sabes perfectamente, como un estratega, qué está haciendo cada una de las estructuras. Sí, ni duda, Emanuel. Bueno, ¿cuál es de la estructura que te preocupa? Lo que no puedo yo aceptar es estar en inferioridad cuando todavía la contienda está en la fase previa porque no hay dictámenes. La verdadera fuerza se mostrará en el momento en el que la Comisión de Procesos Internos emita los dictámenes respectivos, ¿no? Bien, entonces, no me dirás a quién ves que te pueda hacer sombra, a quién ves que lleve ventaja, a quién ves que pueda en un momento dado caminar con más solidez a comparación de los demás. De los que han sostenido su aspiración, yo los veo a todos, Emanuel. Así tiene que ser. No puede ser descalificar a unos ponderando por encima de ellos a uno solo, porque eso implicaría, te lo repito, yo mismo renunciar al propósito que me he planteado. ¿Quién es tu fórmula? Mi fórmula es una joven comalcalquense, inteligente, capaz, extraordinaria militante y que ha representado al partido en muchas contiendas. Patricia Cortés Aranda. 9:43, tengo una pausa retrasada, sin embargo vamos a darle cauce a esto. Gloria María Morales Madrigal te felicita, Andrés, igual que Ana Beatriz Vargas Castillo. Nemías de los Santos Landeros comenta: Andrés Madrigales dice un sinvergüenza granierista y debe estar preso con Granier, ofende el sentido común de los priistas. Esa sombra te puede eclipsar de alguna manera el vínculo con el granierismo. Ni duda, Emanuel, nada más que también aquí traigo a colación lo que comenté cuando vine con la asociación civil que presido. Yo estuve en el gabinete, no lo voy a negar, llegué a medio camino, digamos, porque yo me incorporé hasta el año 2010, más sin embargo los conflictos que me tocó resolver los resolvimos mediante el diálogo, la concertación, y no hubo necesidad de usar la fuerza pública ni ningún otro elemento que alterara el orden y vulnerar los derechos humanos de las personas. Tampoco tuve que ver con el manejo de recursos, por lo tanto cumplí en tiempo y en forma con mi responsabilidad como tabasqueño en el desempeño del servicio público. No me siento avergonzado. Tomás Rodríguez Villegas felicita a Andrés Madrigal, igual que el licenciado Manuel Ramos Pérez. Hernán Ábalos Ramón de Balancán también te felicita. José Luis Baeza dice: priistas tabasqueños, ojo, el señor Andrés Madrigal es el candidato de Joel Cárdenas Arroni, conocido como la abeja africana, es el quien saqueó con granierismo el Estado, escondió la documentación, acusado por el subsecretario de Obras Públicas. Ojo, priistas, es más de lo mismo. De Jalpa, Roselvi Madrigal Hernández felicita al licenciado Andrés Madrigal, aquí te entrego su llamada. Gracias. El señor Guadalupe Pérez Pérez dice: ¿con qué calidad moral Andrés Madrigal quiere rescatar al PRI cuando él fue parte de la estructura de gobierno de Andrés Granier y quienes fueron con su mal gobierno hicieran que ganara la oposición en Tabasco? Gracias. La familia Ramón Tosca apoya a Andrés Madrigal. Otilio López Jiménez, consejero político del PRI, te felicita y apoya. Gracias. Amada Carabeo dice al señor Madrigal: estoy cansada de escuchar la palabra más sin embargo en todo, es más o sin embargo, pero más sin embargo no es correcto. ¿Cómo puede caer en este error el señor que fue director de escuelas? Bueno, pues es el comentario. Bueno, es una cuestión semántica, agradezco el comentario. El médico Pedro Peña saluda a Andrés Madrigal, que cuentas con su apoyo. Rigoberto Ceballos no, también te saluda. Martín Alcudia Ortiz dice: ¿cómo es posible que Andrés Madrigal quiera ser dirigente del PRI cuando bajo negociaciones en la PGJ solicitó la protección de José Ramón Díaz Uribe, ex líder del Psicobatab y hoy prófugo de la justicia por más de 50 millones de pesos? ¿Con qué calidad moral Andrés Granier pretende, debe ser Andrés Madrigal, pretende dirigir al PRI? El licenciado Ricardo Martínez López dice que Andrés Madrigal es mentira, se adorna hablando falacias cuando siempre ha sido un vividor, así te califican del PRI, y un mentiroso ante la sociedad. Te entrego todas estas llamadas, algunas de felicitaciones y otras con comentarios. Yo agradezco esta mañana tu presencia, Andrés. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días en el Revolucionario Institucional.
Te lo aprecio, agradezco y desde luego agradezco la audiencia, la gentileza de su atención. Quisiera nada más reiterar, Manuel, ya para despedirme, que mi agradecimiento es extensivo a todo el equipo, a Chuy desde luego, al director de este programa, pero no me gustaría irme sin antes citar una frase de Albert Einstein, porque me parece que viene a modo con los tiempos que está viviendo el Partido Revolucionario en Tabasco. Y dice, los problemas que tenemos hoy no los podemos resolver con la misma mentalidad que los creamos. Habemos gente madura, con pensamiento joven, actual y muy positivo. Y hay jóvenes con discursos viejos que terminan por aniquilar la esperanza de la construcción de un nuevo futuro. Te agradezco y te aprecio la entrevista, Emanuel. ¿Con dedicatoria a Erubiel Alonso? No, a nadie en particular. Simple y sencillamente un pensamiento en el que coincido con Albert Einstein. Es Andrés Madrigal Hernández. Yo hago la pausa y regreso.